Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, hola a todos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Ya solo unos 3 minutitos más y comenzamos. Hola, buenas noches. Hola, Vera, buenas noches. Hola, Hola. Hola, Rox. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Ana. Buenas noches. Bien. ¿Qué tal por allá? ¿Todo bien? ¿Con frío allá? También hace frío. sí, mucho.
¿Cómo te va en la escuela, Luis? Bien, ahorita muy apurado porque pues estamos en últimos de semestre, entonces hay que entregar cosas, ¿no? Pero bien, bien. ¿Cuándo sales de vacaciones? Uf, como hasta el 16 de diciembre o por ahí. Ah, ya. Sí, el 15 creo. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿les parece si comenzamos? Sí, Va. Vale. Bueno, pues ahora nos tocó leer, esta es la tercera sesión de Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor. Esta vez, a diferencia de las anteriores veces, pues solamente nos toca hablar sobre un cuento, pero es un cuento extenso, con varios capítulos, como hasta, uy, no recuerdo cuántos había, pero pues es la forma en la que Fernanda Melchor escribe este cuento, ¿no? Mientras entrelaza, hace algo particular que me gusta mucho, que es el entrelazar lo que es una conversación entre lo que viene siendo Jorge y la narradora, que no conocemos su nombre y que sabemos que va a ser, pues, que fue su esposa. Entonces vemos una conversación entre ellos en diferentes momentos de tiempo, pero siguiendo una única historia, ¿no? Entonces esto hace muy mm, como muy única la forma de narrar esta historia, ¿no? Pero recuerda a cuando sigues un chisme o sigues una leyenda con alguien o con una historia con un amigo, ¿no? Y como este amigo, pues tú lo escuchas a él y es el típico amigo que pues es muy bueno hablando, muy bueno narrativamente, que eclipsa la conversación y te mantiene cautivo ante todo lo que te está contando, ¿no? Y y qué mejor si son estas historias de leyendas, estas historias que juntan desde la leyenda católica hasta la leyenda más urbana y se juntan a sí mismas. Y aquí hay algo muy interesante que es la misma narradora. Ella es la que está pidiendo más y más y más la historia. Entonces, no se sabe hasta qué punto, y es parte, a mi parecer, de lo bello de esta narración, qué es lo que Jorge agrega, qué es lo que no agrega, qué es lo que sí se acuerda, pero ahora se acuerda diferente de ello, que las memorias de alguien más cambiaron su versión de la historia a través del tiempo, ¿no? Y pues es esta misma búsqueda de la narradora de siguiendo con los cuentos de Aquí no es Miami, pues con esta idea de hacerla como de periodismo, ¿no? De seguir buscando esta historia para ver qué más me puede ofrecer, ir a las localidades, tratar de hablar con las personas que le sucedió esto, porque ella, al ser la narradora escéptica, o al rato tomar estos conceptos, pues duda de esto que le están contando, ¿no? Y al dudar de esto, pues porque se lo están contando como si fuera la verdad, ¿no? Como si fuera una verdad histórica que le llega a contar Jorge, y ella se ve pues en contra de esta representación de esta realidad que no conoce, pero quiere indagar en ella, ¿no? Entonces, pues nos metemos en este círculo, en esta atmósfera, en todo esto que teje alrededor y a mi manera de ver, muy bien contado, inusual y para nada aburrido, siempre cautivante forma de Fernanda Melchor de contarnos las mismas historias, pero agregando más cosas, ¿no? Agregando algunas cositas, algunos detalles, pero sobre todo la forma de la narración, ¿no? Adelante, Mariana. Gracias. Sí, justo yo también iba a comentar que algo que me encantó aquí fue la forma en que narra, ¿no? Porque siempre te mantiene súper metido. También cuando lo estaba leyendo y quería pausar y organizarte que una fogata y entre todos, o sea, que todos me escucharan y contarla y a ver qué pasaba. Este, porque despierta también como esta parte como ficcional, pero que son cosas que parecen realidad y que a veces hasta el mismo protagonista te dice es que no sé si era verdad o no sé, o no, pero lo sentía, lo veía, ¿sabes? Em, entonces aquí otra vez regresamos a lo que comentábamos las sesiones pasadas, que a pesar de que pueda ser todo inventado o que a alguien le parezca como algo falso o algo inventado, este,
es la realidad de quien lo está narrando, ¿no? O sea, la verdad recae en las palabras de quien lo narra, o sea, como lo percibió, así como le decía el chico, ¿no? Creo que se llamaba Javier, o no me acuerdo, Jorge, ¿no? Jorge, ajá, este, que, que le decía que pues no le preguntara si era verdad o no, que solamente pasó. Y también me quedé, o sea, tomando esto en cuenta, me quedé pensando, ¿por qué Fernanda Melchor metió este relato al libro, ¿no? Porque los otros, a pesar de que tenían cosas como ficcionales o que eran así como de que te ponían intriga y al final te daba la resolución de realmente estaba sucediendo esto, este relato no, en este relato es todo, se podría decir que es todo ficción, ¿no? Que es todo como la historia y no hay algo que investigar o así, ¿no? Este, y pues me quedé pensando por qué lo habrá metido, si para mí fue muy diferente, pero después de pensarlo, dije, es que no es tan distinto, ¿no? Porque nos sigue mostrando las historias de las personas, lo que sucede en el lugar y las dudas que quedan cuando no sabemos lo que está sucediendo realmente, porque puede ser que en esa casa también haya sucedido algo como lo de Evangelina o como otra historia que ni se nos ocurre, y todos esos fantasmas o todos esos brujos o todo lo que tiene la persona encima tiene que ver con el contexto de la casa, ¿no? O sea, ¿qué sucedió en la casa realmente? Eh, ¿Quién vivió ahí? ¿Alguien mató a otra persona o no lo hizo? Ahora viven, no sé, regresó Evangelina o un personaje como ella a la casa, ¿saben? Y ahora vive ahí. Y así, o sea, surgen todas esas dudas que también suceden en los otros relatos. Em, y pues esa es como la pregunta que quería hacerles, ¿no? ¿Por qué creen que Melchor añadió este relato a algo que antes parecía como una crónica, ¿no? Como algo un poco más periodístico, aunque hay que recordar que la sesión pasada vimos que el libro está catalogado como ficción literaria, pero los otros parecen más como crónicas, ¿no? Más reales. Entonces, ¿por qué creen ustedes que fue tan buena idea añadirlo al libro? ¿O por qué creen que hace un buen match en el libro? Quien quiera contestar, ¿no? Pero esa es mi participación. Yo creo, Mariana, que lo agregó porque, pues al final puede ser una historia que sí pueda ocurrir, ¿no? O sea, hay gente que sí cree en la brujería o que la gente tiene como un espíritu maligno adentro, ¿no? Y sí había escuchado como de un lugar que mencionan ahí de Veracruz, ¿no? Que vas y que te hace limpias y que, o sea, yo me pregunté cuando todavía no llegaba al final, de donde decía que pues de este tipo de historias contaba mi esposo, yo pensé que el final iba a ser así como que descubrieron que era una mentira o algo así, pero creo que ella lo incluyó porque son situaciones que tal vez sí se presenten en esa comunidad, ¿no? Sí, justo yo pienso lo mismo. Yo ya había leído el libro Aquí no es Miami hace un año, creo, y tuve la maravillosa idea de leerlo de noche y de verdad me dio miedo. O sea, no, o sea, a mí nunca me ha dado miedo esta cuestión de espíritus, fantasmas, etcétera. Me da miedo la realidad, ¿no? Y creo que Fernanda Melchor a lo largo de los relatos nos confronta con la realidad y nos la pone, ¿no? Y eso es lo que a mí más miedo me daba y de noche era como, me daba una ansiedad tremenda, incluso hasta mañana tengo que salir de mi casa y si todavía no hay luz del sol y todo lo que pasa en México, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este relato lo pone justo como pues es parte de también la realidad, ¿no? Hay gente que cree y que hace esas prácticas. Y creo que también a mí me gusta mucho pensar, cuando veo películas de terror, siempre al final digo, ojalá que dijeran así como el personaje o la personaje tenía esquizofrenia y todo lo que acabas de ver era un episodio esquizofrénico, ¿no? Y a mí creo que es lo que me fascinaría de una película de estas de La Monja y todas estas, ¿no? Que hablan de demonios, ¿no? Entonces, cuando yo leo este cuento, digo, bueno, este relato, digo, claro, también puede ser
esta forma de nosotros o de algunas personas de evitar la realidad como la esquizofrenia, la psicosis, etcétera, y queremos mejor tratar de explicarlo de otra forma, ¿no? Porque tal vez no está en nuestro entendimiento o no sabemos cómo tratarlo. Entonces buscamos otra forma de abordar. Entonces creo que por eso también pudo haber sido la intención de ponerlo. Gracias, Alondra. Adelante, Vera. Gracias. Bueno, yo creo que tiene que ver con la cultura y de lo que sucede en Veracruz. Pues yo creo que para todos es muy conocido eso de los brujos de Catemac, o sea, como que eso es algo del conocimiento popular, ¿no? O sea, forma parte de lo que es y de lo que sucede en Veracruz. O sea, yo lo veo como normal. Y que además me encantó cómo lo va redactando, cómo te va atrapando, ¿no? Y de repente a mí me llevó a recordar incluso, pues, series que hubo hace muchísimos años cuando yo era niña, cuentos ay, no me acuerdo bien el nombre antes no se decía series, antes eran programas, ¿no? Eso de serie, no sé cuándo empezó, pero bueno, había un programa que se llamaba así como que Cuentos de la Cripta, programas de misterio, incluso de Alfred Hitchcock. Era Historias de la Cripta. Ese era uno, pero había otros que incluso el programa empezaba alrededor de una fogata, unos chavos ahí contando historias de terror. O sea, de repente me sentí transportada un poco a ese Sí, entorno, ¿no? Como creo que decía, sí. creo que Alondra, ¿no? En la noche que estás viendo que están contando historias de espanto, yo pienso que eso podría ser muy familiar a todos. O sea, yo haría la pregunta, ¿quién no ha tenido alguna convivencia donde de repente empiezan a contar de la leyenda de la casa donde asustaban, ¿no? O de la casa abandonada, o sea, como que es algo muy común, ¿no? En las vivencias en Veracruz y en en toda la República, ¿no? En diferentes rincones. Me encantó la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en la vida, ¿no? Y puede ser algo sobrenatural, o puede ser algo tan terrible como lo que cuenta ella al principio, ¿no? Ese enfrentamiento con su padre, ¿no? Entonces, finalmente también en Oaxaca hay ese tipo de historias y la cantidad de películas. Y yo me preguntaba, pues no sé si terminen esas películas y cambie mucho el hecho de que digan, esta es una película hecha de, de algo real, ¿no? Como muchas de espanto dicen. Te lo pintan como reportaje, como una recreación de algo que de verdad ocurrió en un montón de películas de terror, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay ninguna explicación? Si se queda abierta la puerta, puede ser esquizofrenia, puede ser una posesión, puede no ser ninguna de las dos, o sea, no sé, necesitamos una explicación. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice, bueno, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Entonces a mí como que me gusta dejar la moneda en el aire, ¿no? ¿Qué será? Necesitamos saber qué es o pueden quedar cosas sin explicación. Gracias. Gracias, Vera. Danis, adelante. Ay, hola, buenas noches. Es que sí, justo como dice Vera, todos hemos tenido reuniones o pues tenemos la costumbre de que estás con tus amigos y ya es de noche y todos decimos, vamos a contar historias de terror y así. Pero siento que muchas veces pues tiene un fin que es el entretenimiento o la verdad pensé un poco en Cañitas cuando leí el relato. O sea, Cañitas es un libro que lo acabas rapidísimo, pero lo lees rapidísimo porque estás con el morbo, el morbo, el morbo, el morbo. Y siento que ella logra en su relato, pues ahora sí que picarte, pero lo que, lo que, espanta mucho de su relato es que está dentro de una compilación de cuentos.
que hasta cierto punto ella dice, no es ficción histórica, pero tampoco es ficción. O sea, ella en la introducción dice, todo lo que yo estoy relatando, pues tiene cierta parte de verídico o son historias populares, ¿no? Y entonces, otra vez como que encontrártelo así de esa forma, pues en la que está plasmando la realidad de, al menos el punto de vista que para alguien es la realidad, ¿no? O sea, lo que ella deja ver es que en su cuento, para su pareja, lo que le pasó fue la realidad. Y pues disfruté muchísimo este relato de como de terror. Sí, muy, muy disfrutable. Muchas gracias, Danis. Adelante, Rox. Hola, perdón que no prenda la cámara, me está fallando el internet. Este, yo por temas de trabajo no alcancé a terminar de leerlo, pero creo que puedo aportar en este sentido de justo lo que están hablando, ¿no? O sea, la importancia del misticismo en la cultura, sobre todo jarocha. Yo que soy de allá, sí es algo muy común que la gente te hable de brujos, que incluso tu propia familia, que aquí no me dejarán mentir, sí, es muy común que la gente llegue y te diga, ah, fui con el brujo porque no sabía qué hacer, o el chamán, o ya me fui a hacer la limpia, e incluso a una tía nos hacía la limpia en mi casa y con el huevo y todo, pero de verdad es como parte de la forma en que incluso somos criados, aunque no vivas ahí, ¿no? Si tu familia es de allá, es la familia jarocha como que permea mucho sus tradiciones y costumbres, aunque tú ni siquiera vivas ahí, ¿no? Y bueno, leía un poco de Catemaco y Catemaco, pues ahí vivían los olmecas y eran una, ay, ¿cómo se le llamaba? Bueno, le diré comunidad, sé que no es comunidad, pero ahorita sí, que creían mucho en el tema de la curación a través de plantas, de todo este misticismo, tenían mucho esta cultura del chamán, y de verdad cuando vas a Catemaco es un lugar mágico en el sentido de que de verdad se siente demasiada paz y es un lugar realmente muy distinto a los que pueden llegar a ir. Sé que si José estuviera aquí, no es que se haya muerto, sino es que está trabajando, pero Está con nosotros. sí, está en mí, entonces lo tengo que decir. Es también un tema filosófico esto de la creencia, del misticismo, porque al final, pues estamos hablando entre materialismo e idealismo, ¿no? Que idealismo es básicamente el creer que hay algo más. Mucha de la religión católica viene de ahí. Y ya están los materialistas que ellos se limitan, bueno, no es que se limiten, pero ellos creen en tema material, ¿no? Que todo lo material tiene una explicación científica y se basan mucho en tema científico. Entonces, yo estoy en medio y eso es el agnóstico, que justo es, probablemente no crees en un ser superior, pero tampoco lo puedes negar. Y creo que justo estas experiencias en donde tu familia te cuenta, tu familia estás tan en contacto con eso y creo que también en parte es porque te da esperanza. Y a veces es la única forma en la que puedes encontrar tranquilidad de que las cosas van a estar bien cuando no están sucediendo como esperas. Y eh, no quisiera decirlo así porque tiene otras implicaciones, pero digamos que es la terapia para mucha gente, ¿no? O sea, obviamente es muy dañina si no se tiene como mucho cuidado, pero al final creo que también el chamán era una persona de mucha jerarquía o de mucha relevancia en las comunidades indígenas por ser el sabio, ¿no? Entonces, creo que es recurrir a la sabiduría, recurrir a la esperanza y a la curación, de cierta forma. Obvio que ya hay charlatanes, pero ya esa es otra cosa, ¿no? Gran aporte, Rox. Muchas gracias. Ahorita comentaré parte de lo que dices. Adelante, Ana.
Estás muteada, Ana, no se te escucha. Tal vez no está aquí y dejó la mano levantada. Ah, ya. Ay, perdón. No te- Ahí estás. Yo creo que también la autora nos quiere hacer ver cómo tal vez una enfermedad psiquiátrica puede ser manejada cuando no se tiene el conocimiento o hay tanto, está tan estigmatizado padecer este tipo de enfermedades, ¿no? Porque puede ser que la chica tuvo un cuadro psicótico y se dio de casualidad en ese momento, qué sé yo. Y también el autor nos quiere mostrar cómo en provincia se manejan este tipo de enfermedades. Gracias, Ana. Pues está muy interesante. Toda representación es a mi forma de ver, es el vínculo entre lo que podríamos llamar realidad o la fantasía. La fantasía, bajo Rox estableció los términos usó los términos de materialismo e idealismo, esta corriente del idealismo que va hacia nuestra imaginación y lo que podemos hacer y alcanzar este ideal abstracto, etcétera, etcétera, que se puede despegar de la misma material, pues es un imaginarnos, ¿no? Y una representación, como lo es un libro, una novela, un relato, incluso una narración oral, como lo vemos en este escrito, pues lo que hace es acercarnos y difuminar la línea entre la realidad y la fantasía. Yo no sé por qué creemos estar generalmente tan seguros de que lo que vivió no es cierto, o de que, de que tenemos que dar una explicación a través, una explicación casi individualista de que es algo psicológico, o de que, y tratar de sentirnos bien poniéndonos este ungüento que nos va a tranquilizar llamado, es que tuvo un brote psicótico. Ah, es que en Ciudad de México lo tratan diferente a como lo tratarían en otros municipios o en otras localidades o en otras culturas. ¿Por qué creer que nosotros o somos los que tenemos el correcto tratamiento y ellos tienen el tratamiento incorrecto? Pero creemos que van a tratar de buscar un tratamiento, ¿no? Yo me acerco muchísimo más al diálogo que empezó Alondra y siguió Mariana y siguieron otros, que fue el de, pues es otra forma de explicar otras cosas. Y bajo esta idea de explicar otras cosas, pues es como la misma cultura se va formando. No podemos no hablar y no denotar el sincretismo del cual se encuentra en estas novelas, en estas narraciones. Ya habló Roxana de las culturas mesoamericanas, prehispánicas, como los olmecas, y ya hemos hablado de la iglesia, ¿no? Y de pues en sí la cultura helénica o la cultura cristiana pues en las poblaciones de América, ¿no? A mí me gustaría mencionar que si de algo hablan los libros, es hablar de libros. Y este cuento de Fernanda Melchor, si algo tiene muy interesante, es que no solamente que no se excluyen, al contrario, está todo el tiempo plagado de referencias a las películas de los 80s, de referencias a ciertos libros como El Exorcista, de referencias a libros como el de Dante, que impuso muchas tendencias, por eso la idea de que tenga 7 sótanos, de que es la casa del diablo, por eso todas estas ideas que van fomentando y van aumentando que Jorge nos cuente una historia a lo largo de más como una decena de años, ¿no? A mí me gustaría poner esta perspectiva a la narración que hace Fernanda Melchor. No escapemos de esta idea que pone en todos estos libros como de ese periodista que trata de ver los problemas sociales, los grandes problemas que están sucediendo en su comunidad y que los están viendo de otra forma como lo podrían ver otras personas, ¿no? Lo podemos ver desde el primer relato con los alienígenas o ahorita con este caso, ¿no? Incluso también en temporada de huracanes lo podemos observar y es sobre cómo va trabajando esto de las narraciones y cómo lo vamos a ir entendiendo, ¿no? A mí me gustaría resaltar este detalle de quién es la narradora. La narradora que es un personaje dentro de la historia y es el personaje que es el hilo conductor, pero hay una relación muchísimo más, a mi forma de ver, muchísimo más directa entre nosotros con el autor que entre nosotros con los personajes, porque ese autor y esa narradora
somos nosotros, somos aquella narradora que tenemos tantas ansias de querer saber la historia, tenemos estas ganas de morbo, de saber qué sucedió, que ya nos contaron la historia una vez, pero no nos satisface. Queremos que nos vuelvan a contar esa historia, pero con más detalles. ¿Cómo es que llegaron a la iglesia? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Quién les dio right? ¿A poco? Si yo voy a la colonia de la Guadalupana, me voy a encontrar con la curandera y Jorge ya no sabía ni por dónde le estaban preguntando cosas. El único vínculo real que tenía, o ese vínculo que la amarró con nuestra narradora, ¿no? Y que cuando se acabó de tener historias, cuando se acabó de poder seguir contando esa historia, fue cuando se acabó su matrimonio, ¿no? Entonces se da cuenta de que la relación que tiene con Jorge es realmente la relación que tiene por estas historias y por este morbo que le genera, ¿no? Y por este querer encontrar esta realidad, ¿no? Yo disfruto, a mí me gusta mucho el género de terror porque considero que es de los mejores géneros para expresar aquello que no podemos expresar de otra forma. Para aquellos que es tan traumático que tenemos que inventarnos personajes, arquetipos, situaciones, ambientes, atmósferas, etcétera, porque no podemos tratarlas directamente sobre algo tan perturbado y tan fuerte como lo pueden ser casos grandes. Ponle un brote psicótico, ponle un traumas más fuertes, ¿no? Para no usar palabras alarmistas, pero nos vinculan hacia algo que no podemos expresar. Y cuando Jorge se quedó sin poder decirle cómo se llamaba la persona y que la autora y la narradora empezaba a poner situaciones de su propia voz, empezaba a decir, fue un brote psicótico, no habrá sido Kardec, no habrá sido tal, no habrá sido así. Entonces, ¿quién es el que cuenta la historia realmente? ¿Quién es el que demanda la historia? ¿Quién le está pidiendo la historia? ¿Quién le está pidiendo a Netflix que saque cada año una serie más de detectives, una serie más de películas de terror? ¿Quiénes le estamos demandando a la narrativa para que nos siga saciando con este morbo que necesitamos? Entonces, esta es la gran visión que a mí me dejó este cuento, esta narración de Fernanda Melchor, que me pareció maravillosa, me cautivó bastante. Yo también como veracruzano tengo un amigo al cual le podría decir Jorge y que me cautiva con sus leyendas, que me cautiva con sus pláticas y me inundan de esto, ¿no? Y entonces, para mí esta narración fue más que colorida, florida, diversa, pero también muy centrada, muy aterrizada, muy puntual en muchas situaciones, y son localidades que conozco, ¿no? Son localidades a las que he ido, al menos las conozco al menos por nombre, sé más o menos por dónde se ubican, y encontrar esto pues hasta te hace pensar en que la misma narración trasciende esta idea de lo crónico y la lleva a un archivo del cual la misma Fernanda Melchor habla, como los libros hablan de ello, hablan de este archivo, que lo que dan son estas historias que al final aterrizan y generan esta idea de lo que somos como pueblo, ¿no? Adelante, Mariana. A ver, es que ya tenía aquí algo que quería contestar, bueno, que quería relacionar con lo que dijiste, y al final me sacaste. Ya empezaste a hablar de acá, iba a decir Córdoba, de Veracruz, de dónde viniste, y me quedé nada más pensando en eso. A ver si ahorita regreso, sí, yo creo que sí, por las anotaciones. Ya me acordé. Otra cosa que noté mucho es que la autora se mantiene haciendo esta distinción entre cómo es ella y cómo es su pareja o expareja, ¿no? O sea, el decir, siempre es esta distinción de yo nunca me he considerado alguien que cree en esto, ¿no? O él me explicaba esto, pero yo le pude dar esta explicación. Él sí creía en esto, pero yo así, ¿no? O sea, como que estas distinciones que justo es como el mantener, o sea, creo que lo que ella quería era como mantener un poco de, más bien, no quería que él terminara con todo el misterio, ¿no? Porque se lo seguía pidiendo, o sea, todavía quería no entender, como esta ficción, quería un poco de ficción y luego estaba su contraparte que decía, no, pero es que necesito saber para desenmascarar lo más posible, ¿no? Entonces quería mantener como el balance de lo que ella considera ficción con lo que ella consideraba realidad, que es justamente también como el resto de los relatos, ¿no? Que justo, creo que fue Roxy la que comentó que pues ahí está como lo del idealista y lo de lo materialista. Y luego también Luis dijo
¿por qué creer que hay una explicación, ¿no? Que hay algo como material o más científico o X o que, como si el que tuviera un brote psicótico fuera mejor que estar con un diablo adentro, ¿no? O sea, como el buscar un pretexto que nos alivie más a nosotros. Porque ¿qué tal si a alguien más le alivia más, o sea, a alguien en Catemaco que está súper acostumbrado le alivia más saber que tiene un demonio a que tiene un brote psicótico, ¿no? Entonces, es como esta ambigüedad que uno tiene al tratar de no tener ambigüedad, o sea, al tratar de decir, es que esto es lo que está sucediendo o esto es la realidad, ¿no? Em, y otra cosa que también quería añadir a lo que mencionaba Luis, que que quién lo está narrando, ¿no? Que quiénes son estos personajes. Porque tal vez o sea, todo el relato, todo el capítulo es ficción, ¿no? Es mentira, es una historia. Tal vez no existe la narradora, tal vez no existe la pareja. Tal vez solo fue Fernanda Melchor que dijo, me voy a inventar una historia de alguien que se está inventando una historia, ¿no? O de alguien que está contando una historia y que quiere más y más. Que justo aquí va la parte también del morbo, del qué pasaría si un día llegan y dicen, es que esta es la historia real, esto es lo que sucedió, y te dan todo el lujo de detalle y te responden todas las preguntas. Eh, ¿Aún así estarías satisfecho? O sea, creo que tu necesidad como es que no sé si es como tener razón o como tu necesidad de que no se acabe, como seguir con este querer saber, ¿no? No te permitiría que no hubiera estas historias. Y creo que justo por eso también es parte de la decisión, o no sé, de Fernanda por meter un relato como estos al libro, ¿no? Como ok, ya te conté relatos que pueden parecer más verdad que este que va a continuación, pues ahora te voy a contar esta historia para que veas cómo es que al final todo tiene relación porque es una forma de expresarse, ¿no? Es una forma de darle respuesta a cosas que no entendemos. Porque incluso a mí me ha llegado a pasar que digo, no, es que yo no creo en nada de esto, ¿no? O le intento encontrar explicación a todas las historias. Pero aún así sigo leyendo historias así. O sea, aún así me encuentro escuchando historias que se me hacen, falsas o se me hacen inverosímiles. Y justo es el entender lo importantes que son este tipo de historias. O sea, no hay como una historia que valga más o que valga menos, es más bien cómo nos expresamos como humanos y cómo es que, o sea, por algo esa casa está abandonada, ¿no? El hecho es que la casa está abandonada. Y la historia que se genera a través de ello ya depende de la persona o del contexto en el que nació, creció y cómo es que lo entiende y cómo lo va a dar a entender. Entonces, el punto es que la casa está abandonada, pero uno quiere saber por qué está abandonada y cada quien, dependiendo de dónde vino, de su familia, de su contexto, va a crear esta información que le va a pasar a otras generaciones para que esas generaciones sepan que está abandonada y que es peligrosa, sea cual sea, ¿no? O sea, yo puedo decirle a mi hija, no, pues es que ahí les dio un brote psicótico. Y alguien más le puede decir, no, es que ahí hay diablos. Y alguien más puede decir, no, es que ahí están viviendo los Manson, ¿no? El chiste es que todos contamos, ajá, sí, transmitimos una información de cierta forma que a nuestro círculo cercano o a nuestra comunidad la va a hacer tomar decisiones que a nosotros nos han funcionado, ¿no? Entonces, no sé si hice muchas bolas, pero así me despertaron como estos comentarios que fueron soltando. Sí, y qué mejor forma de trascender el conocimiento de generación a generación si no es con las narrativas, con los cuentos que se generan en mitos, ¿no? Adelante, A ver, Enrique. sí, buenas noches a todos. Bueno, nada más comentar, agregar pues a todo lo que han dicho y que es muy importante. Primero que la escritora, Fernanda, pues sigue esta línea, ¿no? De una escritura muy rica, muy sustanciosa, pues muy interesante, pues. Y que ella toma esta historia, yo no sé exactamente cómo lo haga, pero bueno, no, yo me puse a investigar un poquito también sobre la casa en el relato periodístico, o sea, más bien en las crónicas
de ese tiempo. Y efectivamente hablan, pues el periódico saca varias notas sobre lo que es la casa esta embrujada, ¿no? Y yo veo que Fernanda ha encontrado una beta muy grande eh, al, 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 al rescatar este tipo de historias y claro, darle su toque, ¿no? Darle su didáctica, ¿no? De cómo escribir, de cómo adornarla, de cómo enriquecerla inclusive. Y hay dos aspectos que en la narración yo pude notar. Yo no soy tan meticuloso como ustedes, digamos. Le doy una lectura así rápida y luego vuelvo a leer algunas cosas. Pero, por ejemplo, desliza en cierta manera, en cierto momento, que probablemente estuviera drogada esta niña. O sea, también desliza esa posibilidad, ¿no? Esa es una. Y la otra es de que este tipo de historias o este tipo, yo soy muy incrédulo, pues, pero probablemente este tipo de historias sea producto de la sugestión también, de que alguien se quiere dejar sugestionar. Alguna vez conocí a una persona que le hicieron una digamos, un tratamiento de esta naturaleza y al final yo lo vi, o sea, yo vi cómo él reaccionó temblando, etcétera. Y al final, ya que le pregunté yo a él, ya en frío, digamos, le dije, oye, ¿qué sentiste para que realmente? Dice, mira, no sentí nada, yo nada más hice las cosas por seguir la corriente. Entonces, bueno, probablemente, como ya se ha dicho, pueda ser una cuestión mental, una cuestión psicológica, tal vez no hay una explicación racional, pero sí quería yo destacar esto de la importancia que tiene Fernanda en el rescate de este tipo de historias que son importantes, porque también ya los lancheros, la gente que de ahí de la laguna, de Boca del Río, eh, ya también está utilizando la fábula, la historia, como un producto turístico. Tal vez ya puedan ellos inclusive aprovechar eso, ¿no? En todo el mundo se exaltan este tipo de situaciones para atraer al turismo también y creo que es válido, ¿no? Pero sí creo yo que lo que está haciendo esta Fernanda, es rescatar todo ese tipo de historias, de cronologías, y que al ella enriquecerlas en el relato, pues las vuelve muy ricas, pues. Ese es mi comentario. Gracias. Gran comentario, Enrique. Mucho que comentar sobre ello. Muchas gracias. Adelante, Danis. Este, yo como que ahorita siento como que me faltó leer alguna parte del libro o del relato o algo así, porque siento que la postura de varios es tratar de encontrarle una explicación a través de un brote psicótico, como que pues todos hemos mencionado la posibilidad de un brote psicótico. Yo en lo personal creo que después de leer la historia, eso fue como de un 80, un 100% o un 15% lo que pensé que pudo haber pasado, ¿no? Y siento que en realidad, hablando de intenciones, como hablábamos en la reunión pasada de intenciones al escribir esto, siento que quizá la autora en realidad, bueno, vuelva a cumplir el propósito de escribir un relato y sembrarte la duda de decir, esto es lo que yo pienso, pero otra vez lo que yo creo, lo que yo pienso que pasó está filtrado por mis prejuicios propios que pues vienen de muchos lados, ¿no? A lo mejor yo vengo de la ciudad, o sea, vivo en una zona urbana, a lo mejor pues estoy acostumbrada a los doctores, a la ciencia, pues se nos hace fácil poner en tela de juicio esta narración, pero a lo mejor si alguien de Catemaco viene y la lee, dice, no, es real, o sea, a todos nos ha pasado, ¿no? Yo
pues no sé, no sé por qué, mi primera reacción no fue ponerla en tela de juicio, pero creo que quizá no hay un propósito concreto con estos relatos más que la autora diciendo, esta realidad también existe, esta soy yo y yo soy Veracruz y Veracruz es esto y en estos años esto fue lo que fue Veracruz, porque pues nos ha enfrentado con muchos relatos de muchos tipos, ¿no? La de mujer, reina esclava, que hablaba de una temática bien diferente. Luego seguí leyendo más hacia adelante y pues ya habla temas sobre narcomenudeo e inseguridad. Y a la mitad justamente te pone este que es meramente terror, ficción, entretenimiento. Quién sabe, pero como trata muchos temas en su pequeño libro, yo creo que quizás solamente su intención es decir, esta es Veracruz, esta soy yo y esto también existe, como dar visibilidad. Eso se me ocurre a mí. Claro, sí, de acuerdo bastante con ello y te lo comentamos. Adelante, Mariana. Sí, justo creo que lo que iba a decir se relaciona y creo que también lo puedo relacionar con mi comentario pasado. Ahorita me despertó como un ejemplo, en relación con el tema de, eh, es como la forma de comunicarlo, ¿no? O la forma de expresarlo. Porque, por ejemplo, yo he tenido ataques de pánico y sé que muchas personas las tienen, pero son muy difíciles de explicar. O sea, al menos en lo personal, luego no sé cómo dar a entender cómo se siente e incluso cuando se lo cuento a la gente es como, ¿cómo? No, pero seguramente fue tu cabeza, o seguramente esto, ¿sabes? Y aunque sí haya sido así, aunque yo lo racionalice o aunque vea como todo el lado científico, lógico, racional, lo que sea, aún así el sentimiento o las emociones eh, en esos momentos son tan fuertes que no creemos en lo lógico o no creemos en lo racional, ¿no? Solo intentamos expresarlo y decir, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy viviendo, y para que tú me entiendas, necesito hacer retórica o hacer hipérboles, ¿no? O hacer historias para poder transmitirte una emoción, un sentimiento, un pensamiento, lo que sea, de la forma en que yo lo siento, ¿no? O sea, porque es muy diferente decir, no, pues un ataque de pánico se siente frío, pulsaciones y temblores, ¿no? Es muy diferente a decir, se siente que me estoy muriendo. O sea, ahí tú dices, no, pero es que no te estás muriendo, no puedes sentir eso, pero es la forma en que yo te puedo dar a entender lo que está sucediendo conmigo, ¿no? O sea, dentro de mí. Entonces, esta historia la veo como algo, la extrapolo de esa forma, ¿no? O sea, como quién sabe si era un brujo, quién sabe si era el demonio o lo que sea, pero ellos, su forma de contarlo o de decirte cómo se sentían, era decir, es que había un demonio en mi amiga, ¿no? Entonces es para que o sea, el lector, espectador, lo que sea, es para que también tengan ese sentimiento y digan, esto sucede, o sea, quién sabe por qué, pero la gente lo ha vivido. Entonces, también ayuda mucho a empatizar de forma como de, pues sí, de empatizar, de entender lo que la gente está viviendo y tratar como de darles como este apoyo como se pueda, ¿no? Que tal vez nunca lo lleguemos a entender como esas personas o no lo interioricemos, no lo creamos tal cual, pero como el saber que existen estas historias, ¿no? Que justo, como decía Danis, es como Melchor diciendo, esto pasa en este estado o en este pueblo en el que yo crecí, yo nací, y la gente piensa de esta manera. Por eso también, si llegan a suceder cosas como lo de Evangelina, van a suceder estos mitos, porque si ya tenemos todo un contexto de casas abandonadas y demonios y etcétera, pues es casi normal o muy probable que en un suceso como el de Evangelina se creen mitos también como estos, de que pueden llegar hasta ser fantasmas, hasta ya narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que también es un gran tino que lo meta y no diga tal cual como de esto es falso o esto es verdadero, sino que más bien te diga, a ver, dentro de estos relatos, aquí te va y este es el contexto de las personas de las que estoy hablando, ¿no? Que al final se vuelven personajes y etcétera. Sí. El mismo narcotráfico tiene su misticismo en él y en su misma cultura.
sea, ¿sabes? O sea, ¿dónde tejemos esta línea? ¿Dónde la difuminamos, ¿no? Hay varias cositas que me gustaría mencionar sobre las cosas sobre las que se ha comentado. Me gustaría hablar sobre el rol o el arquetipo, y estoy usando esta palabra con toda la intención, el arquetipo del escéptico, porque el arquetipo del escéptico llega incluso al lector, y el lector postrándose como un arquetipo dentro de la misma narración. Un lector que lee siempre pierde un grado de escepticismo, porque siempre le deja una parte de su credibilidad al narrador o al autor o al escritor. Y siempre dejamos, al dejar esta credibilidad es donde nos agarramos de ese hilo para que nos cuenten una historia. Sí, hay dragones, te la compro que hay dragones. Sí, existía Jorge y existía Tacho, te la compro. Sí, sí te comentaron esto. Entonces, bajo esta idea, hay un cierto nivel de credibilidad siempre que vamos a atravesar una historia. Entonces, ¿quién es ese escéptico o ese lector escéptico? Pues es, a mi forma de ver, es aquel que quiere desafiar aquello, ¿no? Que se quiere asombrar, que quiere esta búsqueda por el conocimiento, porque este conocimiento te aleja del terror, pero te acerca enfrentándolo a la hora a la hora de enfrentarte a lo desconocido. Y cuando el escéptico pide y pide y pide más historias y que la historia tenga más grados más grados de narrativa, que tenga un poco más de terror, que tenga más giros, que tenga más, más clímax, entonces es así donde vamos retroalimentando el mismo género de terror, que es uno de los géneros más, que más se retroalimentan a lo largo de la historia, ¿no? Y también es el caso del libro, como comentaba, pues está lleno de referencias, desde películas, series, leyendas, mitos, etcétera. Y a esto voy a hablar sobre lo que me pareció que es muy importante que comentó Enrique, que es esta beta que él denominó que haya Fernanda Melchor. Y no puedo evitar la comparación, aunque tomando mis distancias y ya la historia y los discursos sobre la literatura decidirán si la acortan o la alargan, pero es la relación que encuentro con esta beta que encuentra Melchor al hallar aquellos relatos, aquellas leyendas, aquellas crónicas que suceden en su comunidad y las lleva hacia un formato, hacia un dispositivo que es el de la escritura y los lleva hacia este formato que va a llevar estos relatos a lo largo del discurso escrito de la humanidad. Así como en sus momentos lo hicieron los hermanos Grimm, recopilando cuentos e historias de los bosques, los bosques negros de Alemania y de Europa, así como lo hizo Shakespeare, agarrando relatos e historias y cuentos de varios lugares, sobre todo anglosajones, y los llevaron a que los sigamos usando, ¿no? A que sigamos trabajando varios de los mitos, ¿no? Desde los mitos de los hombres lobos y las caperucitas, hasta los mitos de los Romeos, los Julietas, los Hamlet, etcétera. Y de esta forma, así como comentaba Enrique, que los lancheros o el veracruzano o aquel que es de pura cepa jarocho, ¿no? Parafraseando a Melchor, pues es lo que denota una identidad a través de estos dispositivos que generan una cultura en el pueblo, ¿no? Y si pueden hacer turismo con ello y pueden tener una ganancia, una riqueza para su pueblo y para poder seguir proliferando esta identidad, pues yo estoy más que adentro con ello, ¿no? Am, para los que ya hayan leído a Fernanda Melchor, sobre todo Temporada de Huracanes, Temporada de Huracanes está escrito como con 10 párrafos o menos de 10 párrafos todo el libro. Y en este cuento, La Casa del Estero, no sé si lo notaron, pues también juega mucho con la experimentación narrativa. Por ejemplo, si tienen ahí el libro, pueden observar que el capítulo 11 de La Casa del Estero es todo un párrafo dentro de un paréntesis. ¿Qué nos quiere decir con esto, no? Y cómo juega con la idea de quién nos está contando esto. ¿Nos lo está contando Jorge? Pero Jorge se lo está contando a la narradora, pero a lo largo de varios momentos del tiempo, cuando lo conocen, después cuando se lo piden tomando chelas, y después nos está contando cuando ya se quedó sola con las cosas, el perro y el gato, o es Jorge quien nos está contando esto a través de cuando fue 3 veces a la casa del diablo. ¿Cómo es que a través de este laberinto de cosas, este, cómo es que podemos seguir una trama? Aquí está la magia de Melchor, usando este juego de palabras, ¿no? Entonces,
estas son las cosas grandes que llega a tener, y ya veremos qué sucede con este discurso a lo largo de la historia literaria, ¿no? Pero son cosas que denotan mucho conocimiento de Fernanda Melchor haciendo una buena investigación, una buena documentación, entendiendo tan bien el género como la evolución de los mismos arquetipos a lo largo de la historia de la literatura para llevarlos. Y esta es la importancia, es conocer tan bien la forma en la que tú puedes narrar aquello que son las sensaciones. Hablamos de esto, ¿no? Lo habló Mariano, lo hablamos varios, ¿no? También Danis, el hecho de por qué decir que esto no es real si es así como lo sintieron. ¿Qué mejores herramientas vamos a tener para expresar una sensación? Vamos a decir que experimenté 35% de dopamina, 35% de noradrenalina, mientras estaba en el humedal o el charco, o no, o vamos a hablar sobre cómo la chica se tiró al suelo y nada más podía caminar con los brazos, ¿no? Y sus extremidades inferiores estaban completamente paralizadas, queriendo llegar al umbral de la casa del diablo, ¿no? O sea, ¿qué denota más esa sensación de terror? Es aquí donde pues entramos en toda esta maraña de narrativas, ¿no? Entonces, adelante, Mariano. Solo iba a comentar que sí, iba a dar mi acuerdo con todo con lo que dices, sobre todo por lo increíble que es contar una historia desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo hubiera contado la misma historia que Jorge? O sea, que yo hubiera estado ahí, pero ¿cómo lo hubiera contado yo, no? O, por ejemplo, cuando leí el libro bueno, todavía no lo termino, de Elena Paz Garro, la hija de Octavio Paz, se llama Memorias, tal cual es ella contando su vida desde chiquita, y cuenta varias cosas de Octavio Paz y de Elena Garro que uno no sabe, ¿no? O sea, que dices, bueno, más bien, que uno sí sabe, pero desde una perspectiva más conocida, ¿no? Octavio Paz, obviamente, creo que todos lo hemos escuchado de este gran escritor y muchos halagos, y etcétera. Pero cuando lo lees desde primera mano de la hija, y cómo ella de pequeña veía a este escritor que nosotros vemos como algo wow, pues también cambia mucho la perspectiva que tenemos de esa persona, ¿no? O también igual de su mamá, de Elena Garro, pues cambia mucho. Entonces también es prestar atención a quién lo está contando. Bueno, esto ya lo hemos dicho repetidamente, ¿no? O sea, quién lo está contando, de dónde viene, por qué lo está contando. Y creo que justamente historias como esta a mí me encantan porque da sazón a la vida, ¿no? O sea, el decir, o sea, qué aburrido que todos pensáramos igual o que todos viviéramos lo mismo de la misma forma, ¿no? El saber que existen historias como estas o que la gente lo vive de una forma distinta, también como que se vuelve rico, creo que también por eso está tan bueno este relato y aunque es un tema así bien de que qué miedo, como que te da un respiro de decir, tal vez esto es mentira, ¿no? Al contrario de los otros, de lo de Angelina, que está durísimo, o de lo de los migrantes y el barco y todo esto, viene a darte un- una suerte de respiro, aunque también está fuerte el relato, ¿no? Eh, y pues sí, me gustó ese juego de palabras que hiciste, Luis, de la magia de Melchor. Grandes, me quedo con ella, tiene mucha magia, Melchor. Y listo. Sí, yo no puedo evitar, mientras estaba leyendo el cuento, dije, no, tengo que sacar este cuento, imprimirlo y mandárselo a el Jorge que yo conozco, al Tacho que yo conozco, y llevarles el cuento para que lo lean, ¿no? Para hacer eso, pues son gente no lectora, pues tengo que imprimírselos y tal cual llevarles las impresiones, dejárselas, ¿no? Directamente ahí, si es que, y esperar en que lo vayan a leer. Pero no puedo evitar eso y me da bastante emoción poder comentárselos, ¿no? Y a ver qué me pueden decir, y si es que llegan a representarse, o quizás o quizás representan a otras personas de esas formas, ¿no? Pero pues a mí me motiva mucho eso, ¿no? Entonces, pues a reserva de que haya otro comentario sobre el cuento, alguna expresión, alguna sensación, pues podemos dejar la sesión por terminada. En particular, creo que fue un gran cuentazo. ¿Va a ser algo?
Pues iba a comentar que sí, que si nadie más tiene comentarios, la verdad es que así como estuvo entretenido, creo que pues desmenuzarlo también fue bastante veloz, justo por lo rápido que lo cuenta igual, o sea, es como mantenerte y no querer soltar el libro hasta terminar el capítulo y saber hacia dónde va, que también es súper curioso que lo termine diciendo, o sea, iba a decir con los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, termina el relato y te dice, y terminé yo y esto sucedió y esta es mi vida. O sea, y ya como si el relato jamás, o sea, no hubiera permeado tanto en ella, ¿no? Que sí lo fue, porque fue toda una relación y fue sígueme contando y sígueme contando, pero al final del día sigues con tu vida, ¿no? Sigues como siendo quien eres después de estas historias que tanto tú te inventas como las que escuchas. Y pues nada, no sé si hay algo más. No, sí iba a decir, qué refrescante es encontrar un texto así que te mantenga desde que lo lees al borde del asiento, ¿no? Ahorita que pues nosotros peleamos contra TikTok, contra Instagram, contra las series en Netflix, peleamos contra ese tipo de atención que pues es una atención que tiene sus características y pues tiene otro tipo de características y cuando nos encontramos un cuento así, pues es un oasis, ¿no? Adelante, Chavis, te escuchamos. No has quitado el silencio. Bueno, el estilo Listo. narrativo de Fernanda Melchor se me hace un estilo muy rico, ¿verdad? Porque nos hace meternos en el personaje. O sea, cada uno de los personajes que va narrando nos hace vivir nosotros como si realmente estuviéramos ahí. El hablar de la casa del diablo también a la entrada, o sea, yo me lo fui imaginando de una manera muy rica, ¿verdad? Y cómo inicia, ¿verdad? A través de una pregunta. Su relato lo inicia con esa pregunta: ¿qué es lo más feo que has vivido, no? Entonces, es un estilo muy propio de ella, que te hace de verdad, a mí me encantó. Lo inicié, ahora hablando en el aspecto de la situación de la brujería y todo eso, bueno, pues sí tiene mucho que ver que es una situación cultural, es una cultura que se maneja mucho este tipo de situaciones, pero también hay que analizar que, por ejemplo, El Exorcismo tiene muy parecido con ese tipo de películas, ¿no? Entonces tampoco fueron hasta allá para tomar todas esas narraciones y hacer una película, porque también se da en otros ámbitos. Y pues la verdad estoy fascinada con el libro, con la escritura de Melchor. Qué gusto escuchar eso. Sí, es como esta tropicalización bueno, se tropicaliza, ¿no? Por eso hablaba de este sincretismo, ¿no? Hay exorcismos en otros lugares, pero aquí, al menos en las zonas de Veracruz, pues le agregan otro matiz, ¿no? Enrique, adelante. Bueno, pues ya no hay mucho que decir que no se haya dicho ya. Lo único que quiero resaltar es, pues sí, como lo dijeron, yo creo que el autor hace un excelente trabajo en contar un relato y poner diferentes prejuicios, como lo dijo Dani, ¿no? Poner diferentes prejuicios en tela de juicio. Lo único que yo quisiera comentar es que hablando dentro del cuento en sí, creo que también hace un muy buen trabajo en contar el poder de una historia, ¿no? ¿Por qué alguien contaría una historia? ¿Por qué alguien diría ciertas cosas que a lo mejor podrían no ser verdad? Y solamente quiero preguntarles, así en opinión personal, ya para no hacerlo más largo, ¿ustedes qué creen que fue verdad, que no fue verdad? O sea, como ya sin tanto análisis, sin tanto prejuicio personal, sin tanto decir, bueno, la autora buscaba esto, ¿ustedes qué piensan, no? ¿En qué conclusión llegan? Jorge lo hacían solamente para pues se me fue su nombre, No tiene nombre, nunca lo menciona. sí, ¿verdad? No Es tiene la nombre. narradora. O realmente lo estaba, bueno, o es verdad. ¿Ustedes qué piensan? Es que está difícil, o sea, es justo lo que comentábamos. Yo creo que, a ver, es que depende con qué perspectiva lo tomes, porque yo pensando, Pero, para pero responder, yo así sin pensando, mucho análisis, sin mucha perspectiva, como de tanto, de tus prejuicios personales, tú dirías, yo creo que sí es verdad o creo que no es verdad. es que, aunque no lo haga, es que, a ver, a lo que iba, es que si lo tomo desde el punto de que es Fernanda Melchor contando una historia de esta pareja, incluso que la narradora es un personaje, también diría que es verdad, o sea,
yo diría que todo es verdad desde la perspectiva de quien lo narra o desde la perspectiva de quien lo lee. O sea, en el sentido de que si Fernanda Melchor se lo inventó, yo me lo tomo como verdad porque al abrir el libro yo rompo mi incredulidad y yo me meto y digo, esto sucedió, ¿sabes? Esto sucedió en la mente de Melchor. Y ya si resulta que los personajes son reales y sí es la narradora y Jorge, también creería que lo que cuenta Jorge es verdad porque lo vivió así, porque él así lo toma como perspectiva. Entonces yo diría, es cierto y sucedió lo que él cree que es lo que él piensa, o sea, sucedió lo que él piensa, pero no sé si de la forma en la que él lo piensa. Gracias, Mariana. Adelante, Vera. Oh, Bueno, yo pienso que sí sucedió, que sí fue real lo que ocurrió y que así como transmitió lo de la Miss, la del carnaval, la reina del carnaval, yo pienso que igual, o sea, eso ocurrió. Jorge está contando lo que le tocó vivir en uno de sus visitas a la casa del Estero y que lo que puede variar es la percepción de cada quien que al escucharlo, la explicación que intenten darle, eso puede ser tan diversa como cada persona, ¿no? Desde cada mundo personal que lo ven y que lo analizan, pero de que sucedió, sucedió. Ahora sí, como lo dije, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan, o sea, podemos decir, yo no creo en espantos, pero hay que susto me di, ¿no? O sea, yo pienso que es lo que sucede, ¿no? Y estaba yo recordando, a mí me gustan las películas de espanto, ¿no? Entonces de repente hay libros que llegan a ser películas y de repente me preguntaba si existe el libro de muchas otras películas que he visto. Había una que esa sí era para sentirte desubicado. Es una película muy vieja, creo que se llama Ángel. Los protagonistas son Mickey Rourke, muy joven, y creo que era Al Pacino, me parece, no estoy segura ahorita, pero es una película que hablaba del vudú, porque bueno, aquí estamos, es regional, es Veracruz, ¿no? Pero esta cuestión de posesiones y de curanderos, porque también en la esfera del catolicismo, pues hay exorcistas y hay todo un ritual, etcétera, etcétera. Eso es dentro de lo más cercano, llamémosle así, dentro del occidental, ¿no? Los exorcismos del Vaticano y toda esta cuestión católica, pero también existe lo que es el vudú, lo que es los santeros cubanos, o sea, hay una diversidad en esta cuestión del bien y el mal, ¿no? Entonces, digo yo, me parece muy interesante ver eso, ¿no? Partimos de un libro a una película y también podemos partir de una película a encontrar el libro, ¿no? O sea, ¿quién escribió estas historias de vudú? Que sí está también fuerte, ¿no? Y que ocurrieron, yo pienso que sí, que esas cosas ocurren así como esas cuestiones de cirugías, donde le sacan la bola de tumor, ¿no? Y que no pasa nada, no hay un bisturí ni nada. Yo pienso que esas cosas existen y cada quien las vive pues desde su propio mundo, ¿no? Gracias. gracias. Sí, no dudemos que de hecho hay gran relación entre Veracruz y África, ¿no? El mismo pueblo de Mandinga, pues es una de las relaciones que existen. Y no dudemos que sea una misma conexión entre ello y pues la cultura helénica cristiana, ¿no? Adelante, Danis. Bueno, ya rapidísimo para no alargar esto, justo algo que mencionábamos hace un momento era qué razón tiene tal persona para contar esta historia, ¿no? Y esto siempre viene pues filtrado de nuestros prejuicios. Y la verdad, yo no quiero ser así, yo quiero creer. Yo soy de las personas, yo creo que yo soy como Melchor, de que encuentro un misterio y quiero preguntar más sobre el misterio y saber sobre el misterio y estoy duro y dale, ¿no? Pero ah, ya también pensándolo, a lo mejor Melchor escribe el relato porque ella cree que es real, pero a lo mejor él le cuenta el relato con la intención, pues,
de asombrarla, de que ella tenga un motivo para decir, wow, con esta persona yo quiero pasar tiempo con él, porque pues esto viene como de historias así personales de vida, ¿no? Pero ¿alguna vez han estado con una persona que es mentirosa solamente para impresionar a otras personas? Yo sí he estado o he conocido personas que se inventan historias para impresionar a otras personas, ¿no? Y además el relato tiene muchos como convencionalismos dentro de lo que son los cuentos de terror, ¿no? Por ejemplo, cuando pregunta cuál es el nombre del demonio y pues señala a Satanás, ¿no? Que a lo mejor es el único que él conocía dentro de la lista y dijo, pues este voy a elegir porque es el más famoso, ¿no? Y no era verdad, y para Melchor sí lo fue. Y yo estoy del lado de sí quiero creer. Digo, no sé qué pasó, pero sí me gustaría creer. Aquí das un gran ejemplo, Danis, que es el de dónde nace esta historia, ¿no? Y cuando hablas de las convenciones, claro, justamente de eso es a lo que me refería con que hace una retroalimentación del mismo género. O sea, el mismo género de terror se retroalimenta bajo sus mismas convenciones. Agreguemos todas las convenciones posibles. O sea, el primer capítulo es la introducción, es la introducción al personaje que quiere conocer la historia. El segundo capítulo es la introducción del personaje que nos va a contar la historia. El tercer capítulo es cómo este personaje no quería o no quiere ir hasta la casa del diablo, pero una fuerza de voluntad mayor que él lo jala, porque él en todo momento nunca quiso, pero por cuestiones que ni él conoce, no te podría decir exactamente, llega hasta ahí, ¿no? Y otras mismas convenciones que es el grupo de adolescentes que entran a la cabaña que está escondida, que se encuentran en el sótano que no tiene luces, que se vayan las luces, pero eso al final a como yo veo la situación, es el mismo género, la misma literatura, hablando sobre su misma literatura. Eso es a lo que me refiero con el libro, habla por los libros. Los libros son una conversación entre ellos y nos usan a nosotros para conversar. Entonces, cuando el libro quiere conversar con otros libros, pues se usa estos mismos arquetipos y estos mismos estereotipos para designarlos y para poder transferir esta atmósfera. Con solamente escuchar el nombre de es que leyó el libro del exorcista, es que las películas de ochenteras de terror, nos ponen ya en una atmósfera que buscan que el lector se sienta dentro de ella para prepararnos para un estímulo que claramente que nos da estos estímulos de espanto, ¿no? Bueno, sí, contestando de manera rápida, creo que tienes razón, porque ¿de qué otra forma podrías construir una narrativa de un cuento de terror, no? Justo creo que lo pusiste bien en palabras, eso es lo que quería decir, noté los convencionalismos de una historia de terror, pero pues normal, porque si no, ¿de qué otra forma lo harías? Sí, tienes razón. Sobre Y, todo, sí, adelante, Mariana. que también está que cuando contamos historias no siempre contamos la misma historia. O sea, aunque nos haya pasado el día anterior, siempre los días después o después de la historia va a haber algo distinto a como lo vivimos, ya sea porque mientras lo contamos le estamos prestando más atención a cosas que pudimos haber hecho, entonces lo añadimos a la historia, ¿no? Pero pude haber hecho esto, no sé qué. O incluso por las preguntas de quien nos está escuchando, es como, oye, ¿y qué playera traía? Amarilla, ¿no? Y eso ya no lo recordabas como en la primera instancia o así. Entonces también este chico, supongamos que no la quiso impresionar y que sí le está contando las cosas, tal vez después de 10 años, ¿cuántas veces no lo habrá contado o cuántas veces no lo habrá repasado en su cabeza? Que su misma memoria le hace sentir como más terror, ¿no? Así como de estuviste ahí y no querías ir, y como que reclamándole, él no quería ir. Entonces en la historia repite el y no quería ir y no quería ir, y eso le da todavía un empuje distinto a la historia, ¿no? Entonces también por eso a lo que me refería con yo lo creo, es porque es el momento en el que la está contando. Es como leer un libro, lo que pasa con las películas de Disney, por ejemplo, de que ahora tienen que poner un disclaimer porque son películas que pasaron en años atrás donde lo que ahora es racismo hace años no lo era o no lo veían así. Este es un ejemplo que quiero poner como que más exagerado, porque al final cambian dependiendo del contexto, ¿no? Entonces es como prestar atención en cuándo lo está contando,
hace 10 años pasó, ¿no? Entonces también todo lo que está viviendo, él no es el mismo Jorge que fue cuando lo vivió, sin embargo sí es el mismo en el sentido de que lo recuerda, de que le va añadiendo cada vez más cosas que él va percibiendo de su misma historia. Cómo regresa la paradoja del barco de Teseo de nuevo, ¿no? Y sin olvidar el mismo filtro, que es el filtro estético al cual cada texto se somete. Y más si es un texto que es un cuento que busca encajar en un público determinado, que busca una sensación determinada y es un filtro estético en el cual las palabras se someten para llegar a decir un algo, ¿no? Adelante, Ana, te escuchamos. Contestando la pregunta de, ¿ay, quién la hizo? Enrique Cortés. Enrique. Ah, Enrique. Fíjense que yo no creo en la brujería ni en eso. Yo creo que tal vez sí le ocurrió eso a la muchacha, pero que fue como un brote de esquizofrenia o algo, y todo coincidió en el momento y en el lugar, ¿no? Y bueno, ese es mi punto de vista. Yo no creo en eso, en la brujería, ¿no? Más bien creo que a veces son enfermedades psiquiátricas que se manifiestan y no las relacionan con algo supernatural, sobrenatural, y no con algo que de la mente que enferma. Y cambiando de este comentario, estaba pensando que a veces nos enamoramos de las personas de diferentes cosas, a veces por su rostro, por su cartera, por muchas cosas. Pero interesante porque, ¿por qué no te podrías enamorar de un hombre que tiene un estilo muy especial de narrar historias? Claro que yo lo resumiría a ese adjetivo que ponen que es la labia, ¿no? Tiene labia, tiene esto, ¿no? Sí, Este, sí. Fíjense que es muy interesante. Yo creo que la única verdad a esto que ponen de entre verdad y nos ponen en un problema muy filosófico, muy difícil, que es la única verdad en la que encuentro en el texto, es esa verdad que el lector pide como morbo que le cuenten historias. No importa de qué va la historia, lo que importa es que el lector o el que escucha siga atento a ella y se dé esta conexión de intercambio de información que sí trae sus fábulas, trae sus moralejas, trae sus cuidados de peligro, sus advertencias, trae sus ejemplos, trae sus recomendaciones, sus consejos, sus sugerencias, sus refranes incluidos, ¿no? Esa es para mí la única verdad. Fuera de lo que diga o lo que cuente, es muy importante, pero entra en un segundo plano después de cuál es la forma en la que se presenta esto que se dice. Adelante, Mariana. Justo por eso también creo que no todos los libros son para todos, porque no te va a gustar un libro que no te está contando lo que quieras que te cuente. Y no me refiero a como de que cumplan mis caprichos los autores y de que hagan esto y no, o sea, me refiero a lo que mencionas, o sea, si yo voy a leer a Melchor es porque me gusta su estilo y ella ya me atrapó, o sea, ella ya la conozco, ya sé lo que quiere, o aunque no lo conozca es porque me han contado de ella, o sea, el punto es que te acercaste al libro y al acercarte tú al libro, ya vas con esa disposición de voy a leer algo a lo que le voy a prestar atención. Y si esta escritor te atrapa es porque también es la verdad, es decir, la historia que querías leer, ¿no? Es lo que querías recibir. Cuando no te gusta algo o no te atrapa es porque no estás creyendo en su verdad. Y con verdad no me refiero a una verdad objetiva o absoluta, sino a la historia. No estás creyendo en la historia y por lo tanto no es para ti. Sin embargo, no quiere decir que no sea como correcto la verdad, ¿no? Es más como creo que por eso mencionan mucho que te va a gustar la lectura hasta que encuentres el libro que es para ti, porque es la historia que quieres escuchar, es la verdad que quieres. Incluso, aunque tú la catalogues como, es que esto no puede pasar, pero si sigues leyendo es porque es algo que quieres seguir leyendo, aunque no puede pasar, ¿no? Lo relacioné con eso de, por eso no podemos decir que todo libro es para todos o todo lector es para todo libro, ¿no? Sí, sí, ahí es donde entra este concepto del escéptico y el lector y cómo incluso la misma definición de escéptico
en el lector no puede ser escéptico porque se tiene que agarrar de un algo. Gracias, Mariana. Adelante, José. Hola, Bueno, yo aprovecho para perdón, despedirme. llegué Buenas tarde. noches. Hasta luego, Enrique. Buenas noches. Bien, Perdón, José, adelante. eh, eh, Se traba. lo que están hablando, ¿se está cortando? Sí. Sí, no te escuchamos. Creo que ya. Ah, ¿ahí? Sí. Sí, ok. Bueno, lo que yo creo que también es interesante es, porque incluso no terminé de leer el total de lo que tocaba, sin embargo, sí leí hasta la parte en la que Melchor dice, yo no creo ni en brujas, ni en cosas paranormales, o sea, ella no lo cree, ella lo está narrando como un estoy inmortalizando un testimonio que dejo claro que yo no creo que necesariamente sea algo paranormal, ¿no? Que yo no creo en esto, pero es parte, creo yo, no sé si de la idiosincrasia, pero sí un poco de este aire, no sé si jarocho, o sea, de toda la atmósfera de lo que es lo que ella quiere retratar, que es Veracruz, ¿no? Que es un poco el tema que menciona, nada más que en este caso, la verdad, no sé si al final termina con algo más explicativo, con hechos, con datos duros, ¿no? Ok, por lo que entiendo es que no, pero por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando hace lo de las luces en Tampico, ¿no? O sea, es solamente que en este caso, al parecer, no termina no hace el cierre con los datos duros, ¿no? Y no sé si a eso se refería Ana, de yo no creo que esto sea así, o sea, yo le doy la interpretación, porque entiendo que una cosa es que te lo cuente el escritor y otra cosa es cómo nosotros lo asimilamos para hacer la introspección de en mi realidad esto, o sea, cómo lo tomo, como fantasía, como realidad, como testimonio fantasioso, es todas estas cosas de cómo lo absorbo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está la riqueza del cuento y cómo nos sujeta a discutir sobre esto. O sea, si un texto como este te hace cuestionarte esta línea entre la realidad y la fantasía, es porque el texto llegó hasta ese punto, ¿sabes? Llegó hasta ese punto de ponerte en esa situación de cuestionártelo, ¿no? Y claro, a final de cuentas, algo se expresa y ese algo se expresa, quizás no se puede llegar a expresar de otra forma más que si no es de esta forma, ¿no? Y esto es muy interesante y también hay que darles, yo creo que ese es el punto donde nos tenemos que fijar y el valor que les tenemos que dar sobre qué quiere expresar y de qué forma lo quiere expresar, que al final es la forma en la que lo expresa, más que aquello que lo expresa. Pero estos temas son maravillosos, son fantásticos, son muy mágicos. Claramente es respuesta al realismo mágico, ya la historia de la crítica literaria nos dirá dónde la sujeta, dónde la clasifica, pero pues seguimos leyendo a Fernanda Melchor con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Es muy importante que pues sigamos hablando de estos autores vigentes, ¿no? Y que llegan a esta gran importancia. Adelante, Mariana. Iba a comentar nada más que ya váyanse abrochando los cinturones porque ya para la siguiente sesión es acabar con el libro. A ver si no acaba con nosotros primero. Y pues a disfrutar y a ver también a qué conclusiones llegamos no solo del último relato, sino de toda la antología, ¿no? Disfrútenlo mucho. No sé si ibas a comentar algo más o ya nos despedimos. Pues solo iba a dar bueno, vamos a escuchar a Vera, eso es lo que vamos a hacer. Adelante, Vera. Buenas noches. Solamente quería dar el dato completo. La película esta se llama El corazón del ángel, es del 87, es Mickey Rourke y Robert De Niro, y curiosamente el director es Alan Parker. Así es.
Súper, gracias. Ahí Gracias. tenemos otra recomendación pues, para echar pues, a la película del fin de semana, ¿no? Y muchas gracias. Pues ya para la siguiente sesión, pues de todos modos les vamos a compartir las páginas, pero pues ya es todo el libro, los cuentos que quedan. Y ya en la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles, pues hablamos de los últimos cuentos y hablamos de un general del libro, ¿va? Muchas gracias, yo disfruté mucho de la sesión, gracias por la participación de todos y pues sigamos con esto, ¿no? Porque Fernanda Melchor no nos deja y pues no hay que dejarla y pues a seguirlo, ¿no? Excelente noche, excelente semana y pues nos vemos la próxima semana, ¿va? Bonita noche. Muchas gracias, Luis. Muchas Buenas gracias a noches. todos. Que tengan buena noche. Hasta luego, buena Descansen, noche. bonita noche. Gracias igualmente. Buenas noches.